Abra su Biblia en el capítulo 1 y vamos a recordar, hermano, lo que hemos estado avisando, lo que hemos estado enseñando. Y el viernes pasado vimos, hermano, acerca del profeta Jonás, cómo Dios lo envió a Nínive, que Nínive representaba la voluntad de Dios, hermano, en ese momento. Muchos de nosotros no hacemos lo que Dios tiene como voluntad para nosotros y la voluntad del Padre. En ese momento Nínive representaba esa voluntad, pero el profeta decidió hacer su voluntad, o sea, irse a Tarsis. Tarsis representa eso, hermano, cuando nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos, y hay consecuencias graves cuando hacemos nuestra voluntad. Enseñamos 3 puntos. El primero fue que cuando uno viaja, nosotros pagamos el pasaje, nosotros pagamos nuestro viaje si es que decidimos hacer nuestra voluntad, si es que decidimos irnos a Tarsis y no obedecer la voz de Dios. Nosotros pagamos el pasaje. 2, que es un viaje largo. Vimos que cuando tú te vas a Tarsis, tu viaje es largo. A cuando te vayas a Nínive, a la voluntad del Padre, tu viaje es corto y Dios te paga el pasaje. Dios te paga porque Él te está mandando a su voluntad. Y como tercer principio vimos que el viaje es largo y pesado. Así que si alguno de nosotros ha decidido irse a Tarsis, hacer la voluntad de uno mismo, lo que la carne, lo que los ojos nos indican, déjeme decirle que se van a cumplir los 3 principios. Usted va a pagar su viaje, el viaje es largo y va a ser pesado para usted. O también, hermano, habrá gente en la iglesia, usted y yo, que estemos parqueados, estemos en un stand-by en Jope. Pero recuerde que Dios no puede permitir y no permite tibios. Él necesita que obedezcas o que no obedezcas, que seas cristiano o que no lo seas. Pero no puedes estar en Jope, o sea, no puedes estar parqueado. Oiga, hermano, también otro principio que vimos es que cuando tú decides ir de viaje, afectas a terceras personas. Dentro de tus consecuencias, afectas y afectarás a terceras personas. Que eso es lo que representaban en ese momento los marineros, que es en donde nos quedamos. Versículo 5 del capítulo 1. Y dice la palabra de Dios, primera parte: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Esas terceras personas, hermano, representan tu familia. Esas terceras personas representan tus compañeros de trabajo. Esas terceras personas representan, hermano, aquellas personas que no tienen nada que ver con tu desobediencia, con tu rebeldía. Recuerde que el profeta Jonás es considerado como un profeta rebelde, y el que es rebelde, sus consecuencias las ha de pagar caro. El día de hoy, hermano, veremos algo que conocemos. Ejemplo, este es un líquido. ¿Y cuál es su estado? Ya lo dijimos, líquido. ¿Cuál sería otro estado de este líquido? O gaseoso. Déjeme decirle que lo que hoy veremos tiene que ver con los estados, no climáticos, sino de la iglesia. Hay un estado en el cual nosotros a veces nos encontramos. Una vez que estamos en rebeldía, una vez que estamos en desobediencia y hemos decidido acerca de todo lo que le estoy enseñando del viaje, entras en un estado. El día de hoy lo hemos titulado Despierta, dormilón. Despierta, dormilón. Dice el versículo 5, parte B. Recuerden que este libro está lleno de peros, y esos peros son los peros de Jehová. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. El dormir, hermano, es un estado natural. Es una condición que todo hombre, ser humano y hasta animal tenemos.
Nos gusta dormir, hermano, es una necesidad del cuerpo humano el descansar, el dormir. Usted y yo sabemos que para poder tener un buen sueño, un buen descanso, mínimo debemos de dormir 8 horas, mínimo. Si dormimos más, podemos generar algún tipo de enfermedad, y si dormimos menos, también. Pues el cuerpo humano está diseñado para dormir bien de 8 a 9 horas, para que tu cuerpo tenga la energía suficiente. El dormir, hermano, es este estado en el que nos gusta a todos, o sea, nos gusta que llegue la noche. A algunos a lo mejor les gusta bañarse en la noche y descansan más. Obviamente algunos cenan ligero, porque entre más cenamos, menos descansamos, menos dormimos. Algunos de nosotros, tanto es el descanso que tenemos que emitimos un sonido muy peculiar, que es el roncar, hermano. Ese sonido indica muchas veces que quizás no estás descansando correctamente, sino simplemente estás cerrando los ojos, pero tu cuerpo no está descansando. Como quiera que sea, hermano, el dormir es un estado en el cristiano que no podemos permitir. Y no me refiero, y usted lo sabe perfectamente, a dormir físicamente, sino dormir espiritualmente. Lo difícil, hermano, no es dormir, sino hay que utilizarlo correctamente. ¿Por qué? Porque muchos ocupan el dormir como un escaparate de escapar de Dios, como escaparse de la voluntad de Dios. Vamos a ver el día de hoy, hermano, esta enseñanza de despierta dormilón, cómo la iglesia se ha dormido, los tipos de dormilones que hay y que nos enseña la palabra, y obviamente uno de esos es el profeta Jonás. Podemos decir que Jonás, el profeta, es quien lleva el estandarte de estos dormilones, de estas personas que se han dormido. Y que yo espero que tú, hermano, y que yo no nos encontremos con uno de estos que vamos a ver el día de hoy. Este estado en el que aprendemos a no dormir porque tenemos una batalla constante, una guerra constante con el diablo. A veces nos hemos preguntado, ¿qué pasa si nosotros dormimos? ¿Qué estará pasando? Recuerda, hermano, que nosotros estamos en esta lucha constante con nuestro Dios, y Él no permite que sus guerreros, sus soldados, estén durmiendo. Jonás, después de todo lo que estaba haciendo, que ya vimos, dice ahí la palabra en el parte B, que él se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a empezar. Primero, hermano, la nave puede representar la iglesia, puede representar ese lugar en el cual tú te sientes cómodo, porque Jonás ya se estaba sintiendo cómodo al pagar su pasaje, al creer que podía escapar de la presencia de Dios, y tanto era su comodidad que descendió, o sea, bajó al interior, a lo más cómodo de la nave, para dormir. En la iglesia, hermano, encontramos personas y hermanos que vienen a este lugar, a la nave, y no a la nave del olvido, sino a la nave de nuestro Dios, a dormir. Y no porque estemos con alguna prueba de algunos hermanos que a lo mejor están orando, pero están así. Eso ya es físico, hermano, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que sean dormilones espirituales. Hay una cosa importante que yo quiero que usted sepa y que seguramente la ha analizado. La palabra de Dios es imperativa. ¿Qué quiere decir? En el versículo 2, vayamos al versículo 2. ¿Por qué la palabra de Dios es imperativa? Imperativa, perdón. Si dice levántate, es porque seguramente estás en el suelo. Y si dice despierta, es porque seguramente estás dormido. Esa es la palabra de nuestro Dios. Si de la palabra de Dios dice ponte tu armadura, es porque seguramente estás desarmado. Los marineros tuvieron tanto miedo que dice ahí la palabra que clamaron a sus dioses. Es increíble que esos marineros puedan representar al pueblo mundano, o sea, a los católicos, a los mormones, a sus familiares, a alguien que no sea del pueblo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tuvieron más fe. Tiene usted 2 minutos para encontrar en Hebreos 11 a Jonás, y eso es mucho tiempo.
Tengo esa duda, si Jonás se encuentra en Hebreos 11. Encontramos a Jonás en Hebreos 11, está en ese gran salón en donde están los héroes de la fe. Se encuentra el nombre de Jonás, búsquelo si quiere por su apodo, la paloma, el palomo. Dígame por favor que está Jonás. ¿Está Jonás en Hebreos 11 o negativo? Vamos a leer todo el capítulo. Entonces dice de los profetas. ¿Y está Jonás? No está Jonás, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí vemos que Jonás no tuvo fe. Vamos a volverlo a leer. Aquí está la palabra. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres, lo que tenían, lo que ellos representaban, su fe, que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había echado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Alguien que tiene fe se va a dormir? Pregunto. ¿Alguien que tiene fe se va a dormir? Jonás no aparece, hermano. Esta historia es una historia de impacto como para que aparezca la fe del profeta Jonás. Pero Jonás no aparece. Al final del libro retomaremos ese punto, porque Jonás no es el importante en su libro, sino lo que hay de fondo. Él se había echado a dormir al interior, a un compartimiento secreto, seguro. Había sacado su almohada, su cobertor, su soñare y se había echado a dormir. Pregunto, hermano, ¿cómo alguien, habiendo tal tempestad, tal tormenta, tales vientos en su corazón y en su mente, está el deseo de dormir? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que bajo las circunstancias y las pruebas difíciles y adversas no mueven un dedo? Y no solo es en lo físico, hermano, porque Jonás lo hizo en lo doble. Lo hizo en lo físico al irse a dormir literal, y lo hizo en la fe. ¿Cuántos hacen lo mismo? Irse a su casa a dormir, a descansar y no estar aquí. Aquí, hermano, necesitamos gente que esté despierta, gente que esté con fe, gente que diga yo voy, yo hago. Pero Jonás no lo hizo, era un dormilón, era una persona que se estaba durmiendo. El diablo, hermano, le canta a los cristianos esa musiquita que a los niños les gusta. Y se empiezan a arrullar. El diablo te arrulla, hermano, para que tú te duermas. Sansón, teníamos la misma debilidad en el sentido del cabello. Le gustaba que le rascaran y lo durmieron. No en la greña, a él lo dormían rascándolo. A mí también mi abuelita me rascaba. Sansón, hermano, fue una presa fácil para el diablo, aunque era joven y fuerte, pero lo durmieron. ¿Cuántos cristianos están durmiendo hoy en día, hermano? ¿Cuántos cristianos en iglesias, en naves, bajo tempestades? Esta iglesia ha pasado por tempestades, hermano. Ha pasado por vientos, ha pasado por deudas, ha pasado por momentos difíciles, vecinos, enfermedades, domingos que, hermanos, casualmente coinciden con que uno está enfermo, el otro también, que el otro se fue, empezamos a ver que empiezan a aventar sus enseres. ¿Dónde está el profeta de Dios que realmente tiene fe y no se echa al fondo a dormir? Los marineros, esas personas incrédulas, tuvieron fe al momento y prefirieron deshacerse de lo que les estorbaba, antes que morir. Y seguramente le voy a decir algo. Esta es una figura, hermano, de lo que ha de venir. Si viniera una situación sumamente fuerte en el planeta, en México, un terremoto fuerte, los primeros en arrepentirse son los marineros y los cristianos y los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios tienen que esperar como los judíos hasta que vean al Señor sentado? Entonces sí van a creer. ¿Por qué? ¿Por qué no creen las señales? ¿Por qué Jonás
está viendo la tempestad y no se hinca, está viendo la tormenta y lo que hace es irse a dormir. Él es el primer dormilón, hermano. Y él representa a los dormilones que no les importa nada ni nadie. Repito, el profeta Jonás representa a los dormilones que no les importa nada ni nadie. No le estaba importando el ministerio, no le estaba importando obedecer a Dios y ni siquiera le importaba el barquito en donde estaba. ¿Qué fue a hacer? A dormir. Él es el primer dormilón, hermano. Y dice la palabra en el versículo 6 que llegó un patrón, ¿no? ¿Cuántos patrones conocemos en la casa? Los patrones llegan, ¿y qué estás haciendo aquí? Y dice el versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no ¿qué? El patrón, hermano, de la nave que se le acercó le hizo una pregunta: ¿qué tienes, dormilón? Es increíble que él tenía más discernimiento que el profeta. Es increíble que él tuviera más discernimiento y sobre todo más autoridad para bajar a preguntarle. Así, con la figura que le estoy mostrando de que la nave es la iglesia, ¿quién sería el patrón? Puede ser el pastor. El pastor es el que ve a su tripulación dormida. Está viendo una situación, está viendo una deuda grande. El patrón, el pastor que representa, ve su tripulación. Y el patrón es el que detecta el que está mal. Detectó al dormilón. ¿Por qué lo detectó? Porque estaba durmiendo. Porque él no tenía fe en lo que creyera. Dice la palabra que cada uno clamó a su Dios. O sea que eran de diferentes naciones, diferentes pueblos, diferentes lenguas. El patrón viene a representar a ese pastor que tenemos, hermano. Él es el que va a detectar a los dormilones, a los espirituales que están durmiendo, a los que les pide uno algo hacer, trabajar, y no apoyan, no hacen. Aquí hay alguien, hermano, en esta noche que necesita despertar. Necesita despertar y clamar a su Dios. Obviamente ustedes no son como los marineros, no van a sacar sus estampitas, no van a sacar sus rosarios. Todos, hermano, vamos a clamar a nuestro Dios, porque quizás uno de nosotros esté durmiendo. Quizás uno de nosotros esté durmiendo. ¿Cómo saber cuando alguien está durmiendo? Buscar algún libro de la Biblia. Decirle algún libro del Antiguo y está buscando en el Nuevo. Hacer una pregunta, hermano, no porque usted deba de conocer toda la palabra al 100, sino simplemente mostrar el interés. Hay dormilones, hermano, que no abren ni siquiera la palabra de Dios, que uno les pregunta para que suelten la respuesta y se quedan callados. ¿Cuántos dormilones? Jonás estaba en su comodidad. Entonces llega el pastor, el patrón de la nave, con mayor discernimiento, y dice ahí la palabra que se le acercó. Ese se le acercó es porque él tenía la autoridad. Algunas versiones marcan que él era el capitán del barco, o sea, el dueño del barco, el encargado. Él es el que tiene la autoridad, hermano. Recuerda, el pastor es el que tiene la autoridad y él es el que se te va a acercar. Oye, ¿qué te está pasando? Veo que no vienes, veo que no haces, veo que no participas, veo que se pide y no das. ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso estás durmiendo? Y dice ahí la palabra que le hizo una pregunta: ¿qué tienes, dormilón? Y por eso le digo que la palabra de Dios es imperativa. Levántate, diga conmigo, levántate. Levántate y clama a tu Dios. Él no sabía qué Dios. Él no sabía qué Dios. Y dice ahí la palabra, quizás, ahí está su fe. Él tendrá compasión de nosotros y no muramos. Acuérdese, hermano, que a tu Dios lo conmueves. A Dios, hermano, tú lo conmueves con tu fe, no con tus obras, sino con tu ¿qué? Con la fe. Por eso dice la palabra de Dios que no es por obras, es por fe, es por movimiento, es por acción.
Y si tú vienes a la iglesia, pero vienes a dormirte espiritual, vienes a dormirte, hermano, no estás en acción, estás dormido. Aquí vamos a pausar un momento y ahorita regresaremos al libro de Jonás, porque nuestro Dios nos está revelando los dormilones que faltan. Jonás, quedamos que es el primero en el que estamos estudiando. Pero hay un segundo dormilón, hermano. Este es un nivel, vamos a ir de niveles. Ataca mayormente a los jóvenes. Estos jóvenes, hermano, buscan la comodidad del lugar, del auditorio. Muy difícil que los jóvenes se sienten adelante. ¿Qué les gusta a los jóvenes? Y en un salón de clases, ¿cuáles son los lugares favoritos de los jóvenes y adolescentes? Atrás. El siguiente dormilón que nos marca la palabra es aquel que no está al pendiente, hermano. Aquel que está totalmente dormido. Dice la palabra que había un joven con el apóstol Pablo que tenía un nombre medio chistoso. ¿Cuál era? Euqué. Vamos a la palabra, porque usted como que dice, ¿este cuate de dónde nos está hablando? Hechos 20, por favor. 7:12. 7 al 12. 20 ese. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el apóstol iba a predicar, estaba predicando. Dice Pablo, vamos a decir el apóstol, porque así como que me siento medio igualado. El apóstol Pablo, ¿les qué? La palabra de Dios. Recuerde que el diablo es el que te susurra. El diablo, ahí si mi producción tiene alguna musiquita así como para dormir, tanarín, algo así, búscale por ahí. El diablo es el que te canta, hermano. Ahí la palabra estaba siendo enseñada, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó ¿qué? El discurso. La palabra. No hay horas, hermano. El miércoles pasado salimos tarde. Y luego que no servía el vehículo del pastor, más tarde, hermano. No hay hora en el discurso de Dios. No es del apóstol, no es de Alfredo. ¿De quién es el discurso y quién es la predicación? De Dios. Y recuerde que el diablo es el que te susurra, el que te canta. Y se alargó el discurso ¿hasta dónde? Hasta las 12. Imagínese usted a las 12. ¿Qué hora le gusta que el apóstol le empezó a enseñar? ¿A las 9? A las 9 más o menos, porque ellos van de 3 en 3. Entonces, ¿de 9 a qué? A 12. 3 horas. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban ¿qué? Reunidos. O sea, estaba morando el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu de Dios. O sea, había revelación. Aunque haya revelación, hermano, y ahorita vamos a ver otro ejemplo. Aunque haya revelación, hay dormidos, hay dormilones. Repito, aunque haya revelación, aunque tú estés en el lugar donde se está predicando la palabra, haya revelación, haya lámparas, haya aceite, hay dormidos. Están durmiendo profundamente. Y entonces había un joven, ¿cómo se llama? Eutico. Que estaba sentado ¿en dónde? La ventana. Allá le gustaba. Allá. No vamos a decir quién se sienta por allá, pero allá estaba sentado. Ahí le gustaba sentarse. ¿Rendido en qué? En un sueño profundo. Dios no te hace dormir en un sueño profundo, al menos que tenga un propósito, al menos que tenga una indicación. Dios no te hace dormir un sueño profundo, al menos que te diga algo. Ejemplo, Adán, ¿qué le hizo? Duerme, hijo. Vamos a sacar una mujer bien chida acá. Dios no te hace dormir profundo, al menos que Él tenga una revelación, algo que indicarte. Los sueños son profundos. Y los sueños se los dan ¿a quiénes? A las autoridades. Entonces este joven no era su sueño profundo. Por cuanto el apóstol Pablo, ¿qué? Largamente vencido, el sueño te vence. Cuando tú estás vencido espiritualmente, estás todo durmiendo y acá y roncando espiritualmente, te vence el sueño. ¿Cayó de dónde? Cayó del tercer piso abajo. ¿Y fue qué? Levantado, muerto. Aunque este ejemplo nos lo indica de forma textual, que él murió, nosotros por revelación entendemos que él ya estaba dormido espiritual. Ahí Dios mostrará un milagro. Lo que queremos ver es el segundo dormilón, que es el que no
no diferencia, o sea, no se da cuenta, hermano, de la gravedad. Un joven, de la edad que tenga, un joven, dice la palabra, lo que le guste, 30, 35, 40, vencido de sueño, en una palabra de Dios. Entonces él no estaba ahí. El diablo lo había arruinado. Ahí estaba el diablo. Vamos a ver, hermano, el tercer grupo de dormilones que tiene la iglesia. Este grupo de dormilones no es que ataque a las mujeres. Eso no es la revelación central del grupo que sigue, hermano. El siguiente grupo, hermano, nos va a indicar la importancia de velar. ¿La importancia de qué? De velar. No es velar de estar despierto, es velar en Dios, es esperar en Él, es orar, es velar que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu estén velando de día y de noche su llegada. El siguiente grupo, hermano, nos vamos a tener muchos identificados, porque va a representar a aquellas personas que solamente le importen las circunstancias, lo que pueda suceder, pero no ven más allá. Hay personas, hermano, que solamente le importa el momento de lo que está sucediendo, pero no ven más allá, sino nada más vienen por ellos, su milagro. Ahora, Mateo 25, Mateo 25. Ahí está. Dice la palabra de Dios, con revelación y todo, hermano. Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿cuántas? 10 vírgenes. 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes van a representar la iglesia. ¿Qué van a representar? La iglesia. 10 vírgenes, 10 mujeres con esas características. Que tomaron sus lámparas, lo que le digo, tenían la palabra de Dios. En Salmos dice, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Palabra. O sea que la palabra de Dios también representa una lámpara, una luz, algo que te alumbre, algo que te guíe. Ellas llevaban su Biblia. Eran 10 mujeres de las características que usted quiera, Agustín mande, gordas, feas, chaparras, lo que sea, no importa. Pero estaban con sus lámparas, con su palabra. Y tomaron su palabra y salieron a recibir ¿a quién? El esposo va a representar al Señor Jesucristo. 10 mujeres, pero vienen más características de las mujeres. Versículo 2. 5 de ellas eran ¿cómo? Vamos a llamarle inteligentes, sabias. Y las otras 5 rebeldes, que no tenían discernimiento. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron ¿qué? Tú, hermano, para venir a la palabra, a la nave, aquí a la iglesia, acuérdense que la iglesia es la nave, el barco, necesitas de dos cosas. Necesitas tu lámpara, que es tu palabra, y necesitas de tu aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Tú necesitas venir, hermano. Pero ya le dije que ni aún con eso, ojo, repito, hermano, ni aún con la palabra, ni con el Espíritu de Dios, la unción, pasa esto. Tenga cuidado, hermano. Mas las prudentes tomaron aceite, ellas sí tomaron la unción. Vea, dos, unas sí y unas no. En sus vasijas, juntamente con sus ¿qué? 5 no, 5 sí. Y dice la palabra de Dios. ¿Y tardándose quién? El esposo. Llega conmigo. El Señor Jesús va a tardar. Pero si viniera ahorita, ¿cuántos de ustedes están listos? ¿Cuántos tienen ahorita sus lámparas y la unción? ¿Cuántos? ¿O a cuántos los van a agarrar como ahorita? Y tardándose el esposo, ¿qué dice? Todas. ¿No? Como cuando vamos en el metro o en el micro y freno, te pegas. Ha pasado. Cabecearon todas, ¿y qué? Se durmieron. Hermano, Dios nos habla a través de estos números. 10, 5 y 5, porcentaje 50-50. O sea que si ustedes, hermano, nosotros somos 20, 10 no están viniendo con las herramientas necesarias. Ya les dije que no es lo físico, porque la Biblia allá abajo el pastor tiene en el locker un montón. Es la actitud con la que tú vienes. O sea, no es lo mismo, hermano, traer la palabra, pero la palabra
no nada más aquí se abre, sino tú vienes, o sea, despierto a recibir la palabra. Tú vienes aquí despierto a recibir la unción y la lámpara. Porque es bien fácil, seguramente se parecían a los testigos de Jehová, pues, traen su Biblia y acá su lamparita. No, hermano, esto es más allá, esto es espiritual. Usted cuando viene aquí tiene que abrir su aceite, tiene que abrir su corazón, su espíritu, para que entre el aceite, entre la palabra. El esposo se va a tardar. Y pasa, no me digan que no, hermanas mujeres. Ya no, en mi caso no, yo no llego tarde. Y si llego tarde con ella, pero hay aquí hermanas que ¿a qué hora llega el hombre? Tienen que esperarlo. Así que es una indicación, hermanas. Nada de que ya están acostadas. Si se tarda el esposo, la esperan con la cena y hasta con un cafecito. Y si ya no pueden tomar o comer azúcar o lo que sea, un vaso de agua. Y dice la palabra el 6. Vamos a ver la revelación que trae. Y a la medianoche se oyó un ¿qué? Esa medianoche va a representar como el ladrón. El ladrón, dice la palabra, que es como cuando tú parpadeas, no sabes en qué momento te cayó. Aquí es igual, a la medianoche no sabían a qué horas iba a llegar, seguramente estaban desde la mañana. Y eso como a las 7, ya saben que las mujeres a las 7 ya están cabeceando como pollos, a las 7. Y se oyó un clamor, ese clamor será la trompeta, ese clamor será el estruendo, lo que sea, se oyó un clamor y dice, aquí viene el esposo, ¿salida qué? A recibirle. 10 mujeres, ahí viene el esposo, a ver con cuál se queda, a ver con cuál. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y se arreglaron sus lámparas, dice la palabra, y las insensatas dijeron a las prudentes, préstanos de tu aceite, porque nuestras lámparas se ¿qué? O sea que no estaban durmiendo todavía, hermano, estaban dormidas espiritualmente. Mas las prudentes respondieron, ¿para qué no nos falte para qué nos va a faltar a nosotras? Id más bien a los que venden y comprad para aquellos que les den. Y dice ahí la palabra de Dios, ya versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la ¿qué? ¿Eres acaso ese tipo de dormilón, hermano, que crees venir a la iglesia, a la nave, aquí al barco, con tu lámpara y tu aceite, y tú crees que estás despierto? 5 mujeres no traían todas las herramientas, hermano. ¿Tú las traes? ¿Tú traes las herramientas, hermano, aquí, en el barco? Jonás llevaba la lámpara, llevaba el aceite. Jonás estaba más dormido, hermano. Vamos con el último grupo. Con el último grupo que representa ahí, hermano, la iglesia, que pedimos en el nombre del Señor Jesús que ninguno de nosotros estemos durmiendo. Este grupo, hermano, quizás es el más grave de todos. Lo voy a decir por qué. Porque es cuando tenemos más cerca a nuestro Padre. Es cuando alguno de nosotros ha tenido más comunión con Dios. Hay algunos de aquí que a lo mejor han tenido más intimidad. Algunos de ustedes se ponen a orar, a velar, a ayunar, a alabar, a ofrendar. Y hay una comunicación muy estrecha con nuestro Padre. Eso está muy bien. Pero ya le dije que ninguno de la iglesia está exento de esto. Ninguno. Así traigas tu lamparita y tu aceite, hermano. Ninguno está exento. Este grupo, hermano, va a representar al más grave de todos. ¿Por qué? Porque es cuando ya están totalmente cegados y no disciernen. Aquí, hermano, hay falta de discernimiento. No importa cuántos años, cuántos meses, cuánto sepas, cuánto has hecho en la palabra. El estado de dormir a todos nos ataca. Un capítulo adelante, ¿quién está? Flaco, por favor. Ahora verás. Ahora verás. 36. ¿Ya está? El más grave de todos, Entonces llegó el Señor Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo?
Y dijo a sus discípulos: siéntate. Sentaos aquí. ¿Dónde? No les dijo, siéntense en donde quieran. ¿Dónde les dijo? Aquí. ¿A dónde te manda Dios? Aquí. ¿Dónde está tu nave? ¿En dónde estás? Aquí. Esta es tu nave, aquí. Entre tanto que voy, ¿y dónde? El maestro iba a ir a orar. Por eso les digo, este es el grupo más grave. Estos son los hermanos que están todos los días en la iglesia, alabando, glorificando, llenándose de cosas de la palabra. Eso está muy bien, pero es el más grave de todos, porque teniendo al maestro se duermen. Y tomando a Pedro y a sus dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? Entristecerse. Y angustiarse en gran manera. Y entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué? Velad conmigo. Aquí nos detenemos. Regresamos, flaco, por favor, al otro. Hermano, la nave, la iglesia no es para estar, o sea, sí hay que estar gozoso, pero recuerde que Dios nos ha mandado a orar y a velar. Orar y velar. Orar para que no entres en tentación. Orar porque no sabéis cuándo he de venir, no sabemos cuándo viene el esposo. Del 26:37, donde te habías quedado, flaco. Ahí dice la palabra, hermano, en Mateo 26:37, el que sigue, que el maestro estaba tan triste que les volvió a decir: necesito que se queden. ¿En dónde? Aquí. Jonás se fue y se fue a dormir. Ustedes aquí, hermano, y despierto, y velad conmigo. O sea, hay que orar, hay que estar unánimes. Dice el 39, dice la palabra, yendo un poco adelante, o sea, el maestro no llevaba ni 10 kilómetros, unos metros quizás. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo cuánto tiempo? Una hora. Aquí nos quedamos, hermano. Una hora. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuántos hermanos? Ni 2 horas aguantan del culto. Si ya Dios no es el lugar, no es Pablo García 291, no es la delegación de Iztapalapa o alcaldía ahora, es Dios. Si Dios te puso aquí, hermano, ¿por qué no obedeces? Si Dios te dijo: aquí quédate, ahorita vengo, voy arriba, aguántame. 1 hora quizás se nos va rápido, pero estamos entendiendo la referencia. Él se fue. Una vida no podemos esperarlo. Tu vida no la puedes esperar. Tus 70, 80, 90 años no puedes esperarlo, hermano. De verdad no podemos esperar a nuestro Padre. ¿Por qué tenemos que estar dormidos? ¿Por qué cuando Él regresó cuántas veces a verlos? Y las 2 veces nos encontró ¿qué? Durmiendo. Este es el más grave de todos, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de ¿qué? Dice el 6. Por tanto, ¿no qué? No durmamos como los demás. Sino velemos y seamos, Sobrios. o sea, estemos despiertos. Velar, hermano. Esa es la instrucción. Por tanto, id y hacer discípulos. Sí, pero hay otro. Por tanto, orad y ver y velar. ¿Cuántos están dormidos espiritualmente, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos dentro de estos grupos de los dormilones? Y hay otro estado, recuerden que le estaba yo enseñando, que es como el estado del agua, líquido. Hay otro estado, nada más se lo voy a comentar, que Dios me estaba revelando. Ya no sabemos cuál es más fuerte, pero le pega a los cristianos. Ya le dije que no importa el cargo que tú tengas, la comunión, la revelación, el poder, todo te va a pegar. El estado que vimos es el dormilón. El otro es el que le pasó al profeta Elías. ¿Qué le pasó a él? ¿Cuál es su otro estado?
depresión. Los dos son importantes, los dos son graves, hermano. Pero el del dormilón, en la palabra hay muchos ejemplos. Regresemos a Jonás. Regresemos, hermano. Yo hoy te digo, levántate, dormilón. Levántate, hermano, levántate. Levántate, dice la palabra de Dios. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Sobre Jonás. Eso de echar suertes, hermano, es lo que yo le mencionaba al principio, la fe de cada uno. Algunos confían más no sé, en el melate, en las quinielas, en las cartas, en los caracoles. Otros creen en los horóscopos. Esos son sus suertes. Y tenemos que respetar lo que ellos creen. Pero a veces lo que ellos creen se cumple más de lo que tú crees, hermanos. Y eso que tú eres hijo de Dios, y eso que tú eres el profeta enviado. Tuvieron que hacer, hermano, algo ahí para poder saber, según ellos, por qué les estaba pasando. Quizás era una empresa importante, transnacional, que nunca había tenido un problema bancario. Quizás era algún lugar importante, hermano, que nunca había sucedido nada. Pero, ¿qué sucedió? Que aquí, hermano, se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y es lo que le mencionaba el viernes pasado. Tú entras a un trabajo y de repente empieza a quebrar la empresa. Así sea una tiendita, el Oxxo, así sea algún changarrito de pepitas, pero no vendes. Algo está pasando, hermano. Estás en el lugar equivocado. Y dice la palabra en el versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Nunca me había pasado. Llevo años en la empresa, llevo años con este negocio y nunca había tenido un quiebre. Y entonces el diablo, hermano, empieza a cuestionar. Estas preguntas son las preguntas que nos hacen en la calle a nosotros. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿En quién crees? ¿En qué le llaman religión? ¿A qué te dedicas? Y nos empiezan a cuestionar, hermano. Eso se llama identidad. Y muchos no tienen identidad porque están durmiendo. Imagínense la revelación tan grande que tenían estos marineros como para haber puesto en jaque al profeta. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ahora viene la burla en el siguiente versículo y dice: y les respondió: soy hebreo y temo ¿a quién? Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el qué. Y yo le pregunto a usted: ¿es en serio? ¿Es en serio que el profeta, contestando eso, sepa que Dios no tiene el poder para haberle mandado la tormenta? ¿Es en serio, hermano, que después de ciertas situaciones contestamos eso? Después de la tormenta, y no entendemos que Dios es el que tiene el poder para mandar la tormenta. Aquí el profeta, el hijo de Dios, el siervo de Dios, hizo lo contrario a lo que nosotros creemos que haría. No tenía ni identidad. Sabía en quién creía, sabía de dónde era, pero ni él mismo lo creía. Por eso es que Jonás no aparece en esta lista, hermanos. No aparece, porque no tuvo la fe. La fe era desde el principio. La fe lleva la obediencia desde el principio, hermano. No es hasta que tú quieras, no es hasta cuando te pasen las cosas, es desde el principio. Vamos a ir cerrando la palabra de Dios, nos quedaremos hasta aquí. Y vamos a ver, hermano, para cerrar nuestros dos versículos. Según aquí mi cronómetro, mis hermanos terminaron antes, por eso es. Donde la palabra nos...
perezosos y necesitamos despertar. ¿Qué necesitamos? Despertar, hermano. Podremos bostezar aquí, pero que seamos unos guerreros, que vengamos, hermano, que este lugar no esté vacío, que no terminemos por vender la batería, los instrumentos para salvar el barco, porque en lugar de aventar los enseres, al que hay que aventar es al que está perjudicando a la iglesia, la nave, porque no está obedeciendo a Dios. Ya veremos, cerraremos el siguiente viernes el capítulo 1 y veremos el siguiente símbolo, la siguiente figura. Pero el que no esté sirviendo, el que no esté funcionando en la iglesia, hermano, es hacia afuera. Proverbios 6:9. Proverbios 6:9. Perezoso, flojo, holgazán, pasguato, ¿hasta cuándo has de qué? Es una pregunta que yo también le hago a usted. ¿Hasta cuándo voy a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu qué? De tu comodidad, de tus ilusiones, de lo que tú crees. ¿Cuándo? Dice el 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. ¿Para qué? O sea, así, ¿no? En estado quieto. Y falta el bostezo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como ¿qué? Te lo está advirtiendo la palabra. Así como eres dormilón, así, por eso le digo que el viaje es más largo y pesado, y tú lo pagas. Así, regresa flaco, ya les he dicho que no se adelante. Así vendrá tu necesidad, lo que a ti te falte, hermano, así va a venir. Así como te dormiste, así va a venir lo que tú necesites, como un caminante. Esos caminantes, usted sabe, ¿cómo se les llama ahora? Sedentarios, estas personas que andan caminando, ¿cuánta necesidad tienen, sí o no? ¿Cuántos salvadoreños y esos monos que vinieron y andan allá en la zona rosa y toda esa sección, andan pidiendo, hermano, andan errantes, andan caminando, así es su necesidad? Efesios capítulo 5, versículo 19. ¿Ya están? Catorce, perdón. Dice la palabra de nuestro Dios, 5:14. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Repito, despiértate. Si Dios te dice que te despiertes es porque estás dormido, y si Dios te dice levántate es porque estás en la calle, porque estás caído, porque estás en el suelo. De los muertos, de la gente que no está viva espiritual, de los muertos espirituales, levántate. Tú no perteneces a ellos, y entonces Cristo te alumbrará. Entonces Cristo será tu lámpara, tu sostén. Póngase de pie, hermano.